buenos días o buenas tardes, de acuerdo a la hora en que ustedes estén viendo este video. Un saludo muy especial para nuestros suscriptores y para todas las personas que hoy nos acompañan en este video. Vamos a tratar en el día de hoy la difusión, la extensión de las ideas liberales, del pensamiento liberal en América Latina. Habíamos visto en el video anterior cómo el pensamiento liberal que dio origen a las revoluciones de 1820, 30, 48 en Europa, pues terminaron fracasando y finalmente las democracias liberales van a instaurarse realmente a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando caen los imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, etc. En América Latina, por el contrario, el ideario liberal va a inspirar las primeras constituciones, las primeras instituciones políticas que se instauran a partir del momento en que estos países de América Latina logran su independencia del colonialismo español. De entrada hay que decir que estas revoluciones liberales y sus grandes reformas se dieron dentro de un contexto de guerras civiles, por una parte, gobiernos autoritarios que liquidaron muchos derechos fundamentales de la oposición, persecuciones políticas, fraudes electorales, etc. Es decir, en un contexto demasiado contradictorio frente al ideario original liberal. Y finalmente, como conclusión de todo este proceso, veremos cómo estas reformas terminaron siendo anuladas o morigeradas o definitivamente suprimidas a través de alianzas de las élites liberales y conservadoras, de tal manera que ese ideario liberal fue parcialmente modificado y parcialmente, podríamos decir, fue un resultado relativamente dudoso en cuanto a la vigencia real y efectiva de la democracia liberal. De entrada, pues yo quisiera pedir disculpas a mis queridos suscriptores de países como México, como Perú, como Chile, como Venezuela, por las imprecisiones históricas que podamos tener. Realmente existe un problema serio en nuestros países y es el desconocimiento de nuestra historia. América Latina se ha caracterizado en los últimos tiempos por un cierto aislacionismo entre los estados, entre los países, cuando tenemos una cultura común, una lengua común, una cosmovisión del mundo común, y sin embargo hemos permanecido en un cierto aislacionismo entre los distintos países. De tal manera que es posible que incurramos en algún tipo de imprecisiones que pido a mis queridos suscriptores de estos países tengan la bondad de perdonar. Dicho esto, entonces, un juicio general sobre las reformas liberales en América Latina y su éxito parcial, por lo menos, ha sido hecha por el profesor Bert Marquardt, que es un ilustre docente, investigador, hace muchos años ya, de la Universidad Nacional de Colombia. Y él sostiene lo siguiente: lo primero que debe considerarse a propósito del constitucionalismo latinoamericano es que este constituye durante el siglo XIX la primera experiencia exitosa, después de Estados Unidos, del ideario liberal, producto de la Ilustración y del enciclopedismo del siglo XVIII. Para nuestros amables suscriptores y para quienes hoy nos ven, hemos tratado en algunos otros videos del tema de la Ilustración y de los personajes más importantes de esta, como Locke, por supuesto, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Nos remitimos pues a estos videos que hemos hecho anteriormente. Bien, vamos a mirar entonces la expansión de las ideas liberales en los países de México, Colombia, Venezuela, Perú y Chile.
Desde luego, no son los únicos países en los cuales se experimentó el ideario liberal, pero creo que en alguna forma son los más representativos, sin desconocer que este ideario tuvo también efectos y consecuencias en otros países como Ecuador, pero donde el ideario liberal entró tardíamente. Cuando hablamos de México, de Venezuela, o de Colombia, o de Perú, o de Chile, hablamos de una cierta simultaneidad en los procesos de reformas liberales. Y por eso entonces hemos escogido básicamente estos países como los más representativos de la expansión de las ideas liberales en América Latina. Comenzaríamos entonces por el caso mexicano. México, a diferencia de los demás países de América Latina, no se sumó a los procesos de independencia a partir de 1810. Los intentos libertarios de Morelos y antes del cura Hidalgo fueron reprimidos por las élites mexicanas conservadoras. Y por lo tanto México permaneció fiel a la corona hasta 1821, momento en el cual estalla la célebre revolución del coronel Riego, que le impone a don Fernando VII, que acababa de llegar de su prisión en Francia, le impone la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, la llamada Pepa. Pepa porque fue expedida en el día de San José. Es un periodo muy corto de predominio del liberalismo, son 3 años de periodo liberal en España, pero las élites mexicanas se asustan con este proceso libertario y liberal y entonces deciden declarar la independencia de España. Habrá un imperio con Iturbide, eso sabemos todos más o menos en América Latina qué pasó, y vamos a tener un periodo de constituciones liberales y constituciones conservadoras. Realmente predominando las constituciones de orientación más conservadora, más autoritarias, centralistas, etcétera, con dominio de la Iglesia Católica y demás. Y este periodo, que dura más o menos 40 años, va a estar dominado por una figura controversial a la cual se atribuye la pérdida de la mitad del territorio mexicano a causa de la guerra con los Estados Unidos, la guerra de 1846-48, en la cual se considera que en alguna forma este hombre, Antonio López de Santana, tuvo mucho que ver. Es el hombre que domina la política y que juega al liberalismo en unos casos y al conservatismo en otros, y finalmente va a surgir un movimiento que se llama la Reforma. Es un movimiento que propugna la implantación en México del liberalismo como tal, como ideología, en las instituciones, en la Constitución, etc. Ese movimiento de la Reforma va a acabar con el gobierno de Santana. Se va a expedir la Constitución de 1857, que va a consagrar la soberanía popular, el voto universal por primera vez de varones, se consagra el derecho a la rebelión y por lo tanto la venta libre de armas, la prohibición de la pena de muerte con algunas excepciones, caso del parricidio, caso de asesinatos aprovechando la indefensión de la víctima, etc. La prohibición de la tortura y los tratos crueles e inhumanos, y se consagra la organización federal, la que todavía hoy conserva México como estructura organizacional de su Estado. También aparece una institución muy célebre y que va a tener unas repercusiones muy grandes en el constitucionalismo, no solamente latinoamericano, sino europeo, que es la famosa institución del amparo. Es decir, un procedimiento sencillo que permite que cualquier persona defienda sus derechos fundamentales frente a una amenaza o procure que la amenaza que ha perturbado el ejercicio de un derecho fundamental cese.
Es un recurso, como digo, sumario, sencillo, sin mayores formalidades. Este amparo va a pasar a los ordenamientos constitucionales no solamente de América Latina, sino fundamentalmente de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Amparo constitucional en Alemania, amparo constitucional en España, el amparo en el Principado de Mónaco, etc. Es decir, en muchos países de Europa esta institución mexicana se va a introducir. Igualmente, claro, en muchas constituciones de América Latina, es claro, Venezuela en 1961, el caso de Colombia en la Constitución de 1991, esta es una institución pues muy célebre del constitucionalismo mexicano. Va a ejercer la presidencia en nombre ya del liberalismo triunfante, Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort va a gobernar con la Constitución del 57, de 1857, pero muy pronto se retira del apoyo liberal y se alía con los conservadores. Prácticamente es un autogolpe, decide no aplicar la Constitución de 1857, y en ese momento Comonfort pues ha nombrado como presidente de la Corte Suprema de Justicia a Benito Juárez. Aquí aparece este personaje decisivo de la historia mexicana. Benito Juárez, paréntesis, era un indio zapoteca, hasta muy tarde, de joven ya, comenzó a hablar castellano. No hablaba castellano cuando llegó a su ciudad, en el estado de Oaxaca, y se integra con los círculos liberales que están promoviendo precisamente el movimiento de la reforma. Se hace muy célebre entre ellos, ha logrado estudiar Derecho en un instituto de artes y ciencias, primer instituto con ideas liberales y por fuera del control eclesiástico, donde él ha estudiado Derecho. Muy célebre ya entre esos sectores liberales de su estado, llega a gobernador del estado de Oaxaca, y es a partir de ahí donde Comonfort lo vincula a su gobierno y lo hace nombrar presidente de la Corte. Cuando Comonfort da este golpe o autogolpe, aliándose con los conservadores, le pide a Juárez que lo apoye. Juárez se niega, Comonfort lo pone preso, y después este hombre se arrepiente y pone libre a Juárez. Estos son hechos muy oscuros, nada claros en la historia mexicana. Lo cierto es que Juárez, por un accidente de la historia, pues resulta siendo presidente de México por el hecho de ser presidente de la Corte y por el hecho de que Comonfort ha renunciado a la presidencia. Pero los conservadores se han tomado la capital, la vida de Juárez corre peligro, él sale huyendo de la capital, logra el apoyo de los gobernadores liberales y comienza la guerra civil de la reforma, como la llama la historiografía mexicana. Esto es una guerra que va a durar varios años, 2 años, 3 años, y dentro de esa guerra Juárez va a estar refugiado en Veracruz. Prácticamente desde allí va a ejercer la presidencia, mientras que en el resto del país se desarrolla la guerra contra los conservadores. En Veracruz, Juárez va a implementar una serie de medidas que van a consolidar el Estado liberal que había consagrado la Constitución de 1857. Estas medidas son las siguientes. Primero, la desamortización de manos muertas, es decir, la expropiación de los bienes de la Iglesia Católica. En este momento, la Iglesia poseía más o menos el 75% de las tierras mexicanas, tierras incultas, tierras que no producían absolutamente nada, ligadas a seminarios, a conventos, donde
existían 2, 3, 4 monjes para mantener esos conventos abiertos y utilizar la tierra apenas para el sustento de esa población tan escasa de frailes. Entonces, la idea era que estas tierras entraran al mercado, entraran a ser parte de la vida productiva de la nación, y por eso entonces se justificaba para los liberales la expropiación de los bienes de la iglesia. Eran bienes congelados desde el punto de vista económico. La otra medida de Juárez va a ser una ley de matrimonio civil y divorcio civil. El registro civil también en manos del Estado. Para esta época, antes de la reforma, el registro civil era manejado por los párrocos, de manera que eran los que certificaban las defunciones, los nacimientos, los matrimonios. Esa función de registro civil va a pasar al Estado, una función propia del Estado. Cesa la intervención de la iglesia en los cementerios, que es otro de los elementos abusivos por parte del poder eclesiástico, en la medida en que en los cementerios dominados y controlados por la iglesia, las personas que no eran creyentes, las personas que fueran ateos, las personas que manifestaran creencias contrarias a la religión católica, se les negaba el entierro en los cementerios. Estas personas tenían que ser enterradas en cualquier terreno, etc. Y por supuesto, otro de los elementos de las reformas que propone y que implementa Juárez es la liberación de los esclavos negros. Pero este orden liberal no se va a poder imponer a pesar de que los liberales ganan la guerra de la reforma. Porque a pesar de que Juárez es elegido democráticamente presidente, de tal manera que ya no es accidentalmente presidente de México, sino que a través de elecciones libres logra la presidencia, los conservadores y el clero van a acudir ante Napoleón III en Francia para solicitarle su intervención y derrocar el gobierno liberal de Juárez. Napoleón entonces va a invadir con sus tropas el territorio mexicano y va a entregarle supuestamente el Imperio de México, que se crea por orden de Napoleón, a Maximiliano de Austria. Maximiliano de Austria es el hermano de Francisco José I, que era en ese momento el emperador del Imperio Austrohúngaro. Muy famoso no tanto por sí mismo, sino porque su esposa Sisi ha sido objeto de películas, de novelas, de toda una literatura romántica, etc. Pero además, hay que recordarlo, Francisco José I sube como emperador después de que su tío, Fernando II, ha arrasado Viena, ha masacrado 2000 vieneses que pedían democracia. Y establece un gobierno autocrático prácticamente hasta 1906, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, cuando autoriza por primera vez una constitución democrática y un parlamento. De manera que va a producirse entonces la Guerra de Liberación, en la cual, por supuesto, Juárez va a ser la figura decisiva que va a mantener la resistencia contra la invasión francesa, guerra que va a durar 5 años. Finalmente los mexicanos van a derrotar al ejército francés, Napoleón tiene que retirar las tropas, Maximiliano queda prácticamente inerme y es hecho prisionero y fusilado. Y aquí comienzan las contradicciones del liberalismo de Juárez y de su entorno. Primero, Juárez ordena fusilar a Maximiliano cuando la Constitución de 1857, como hemos visto, prohibía la pena de muerte. Entonces, en forma incluso inconstitucional, ordena fusilar a Maximiliano, a pesar, claro, de las súplicas de muchos gobiernos que le piden clemencia. Sin embargo, y violando la Constitución, ordena el fusilamiento.
En segundo lugar, Juárez va a promover para su reelección un enorme fraude. Gana la presidencia a través de ese fraude contra candidatos incluso liberales. Tal vez no era necesario acudir al fraude, pero sin embargo la realidad de las cosas es que lo hizo y se aferró al poder como ningún otro gobernante mexicano. Y va a morir como presidente de la República en 1878. A partir de ahí vamos a tener lo que se llamó el porfiriato, que finalmente es la negación de las ideas liberales. Se trata de una autocracia modernizante, pero finalmente un gobierno autoritario y que persiguió a sus enemigos políticos, que estableció censura de prensa, es decir, un gobierno que no tenía nada de liberal. No obstante que Porfirio Díaz había sido uno de los generales brillantes que había derrotado al ejército francés. Diríamos pues que en México concluye el periodo de las reformas liberales con la dictadura de Porfirio Díaz. Y entraríamos entonces en el caso colombiano. Colombia igualmente durante los primeros 40 años de vida independiente va a tener básicamente gobiernos muy conservadores, constituciones muy conservadoras como la Constitución de 1843, y es ya en 1849 cuando surge como tal el Partido Liberal Colombiano. Va a surgir como un partido que se proclama el partido de la anticolonia, es decir, acabar con todas las instituciones coloniales que todavía persistían no obstante la independencia, e introducir las grandes reformas del liberalismo. Todas estas propuestas de liberalismo en torno a la libertad de culto, separación iglesia-estado, matrimonio y divorcio civil, la educación pública liberada de cualquier injerencia eclesiástica, la libertad de enseñanza, la garantía del debido proceso en materia criminal, la benignidad de las penas. Todas estas son propuestas que hace el Partido Liberal desde sus inicios a través de un célebre documento del Ezequiel Rojas, que es un profesor de la Universidad del Rosario, una universidad muy célebre en Bogotá, que es el programa del Partido Liberal. Paralelamente, en 1849 también va a surgir el Partido Conservador, con dos personajes importantes de la historia colombiana, Mariano Ospina Rodríguez, cabeza de familias presidenciales, y José Eusebio Carr, también su hijo va a ser presidente. El Partido Conservador, por el contrario, va a defender las ideas del centralismo, el Estado fuerte, derechos y libertades limitados por razones de buenas costumbres y creencias religiosas. Va a oponerse, por supuesto, al divorcio y al matrimonio civil en razón de las concepciones religiosas católicas, y se va a proclamar también como un partido enemigo de los cambios sociales. Se va a declarar un partido ya en ese momento anticomunista, cuando no existía comunismo. En ese momento existía un ideario socialista de tipo romántico, Sismondi, Proudhon, Saint-Simon, etc. El liberalismo era el socialismo liberal, llamémoslo así. Y eso es lo que los conservadores llaman comunismo, y frente a los cuales el Partido Conservador Colombiano se declara en contra. Bien, finalmente va a llegar al poder a través de la presión de los sectores populares, en este caso los artesanos de Bogotá, muy afectados por las medidas arancelarias que han permitido el ingreso de productos ingleses y que hacen la competencia al artesanado. Lleva a este artesanado a presionar en una sesión del Congreso la elección como presidente de la República del general José Hilario López.
un general que provenía de la época de la independencia al servicio del libertador Simón Bolívar. Este gobierno de José Hilario López va a realizar las primeras reformas liberales en cumplimiento del ideario liberal que había sido proclamado por Ezequiel Rojas en su famoso Manifiesto Liberal. José Hilario López va a decretar la libertad de los esclavos, una medida que evidentemente enfrenta a los conservadores. Algunos de ellos sacan sus esclavos y se los llevan para el Perú para no decretar la libertad, no cumplir con el decreto de libertad. De todas maneras hay un intento de guerra civil, pero esta es rápidamente abortada. José Hilario López además va a abolir algunas instituciones propias de la colonia, el monopolio del tabaco, el aguardiente, los impuestos eclesiásticos, los diezmos, se prohíben, de manera que es el inicio del reformismo liberal. Y vamos a tener pues una primera constitución liberal, la constitución de 1854, que va a tener dos aspectos que me parecen importantes y que hay que destacar. En primer lugar, va a abrir el camino al federalismo, va a consagrar el derecho de las provincias a proclamarse estados y darse su propio régimen legal, gubernamental, administrativo. Esa es la apertura ya hacia el sistema federal en forma clara. Segundo lugar, va a consagrar el voto universal. Por primera vez en la historia de Colombia, el voto va a ser otorgado, va a ser ejercido, mejor, por cualquier persona, cualquier ciudadano mayor de 21 años, sin ningún requisito de fortuna ni de alfabetismo, etc. Es decir, se acaba el voto censitario que había funcionado hasta ese momento. Y el otro elemento que es muy importante también de la Constitución del 53 es la abolición del patronato regio. Patronato regio que permitía a los gobernantes, por decisión del Vaticano, que trasladó ese privilegio de los reyes católicos a los gobiernos republicanos, permitía a los gobernantes proponer al Papa los obispos y arzobispos. Pero a su vez, los eclesiásticos y el clero y el rito católico eran subvencionados, eran financiados por el Estado. De manera que a partir del 53 se decreta la separación iglesia-estado en forma radical, aboliendo el patronato y estableciendo por primera vez la libertad de cultos, la libertad de creencias religiosas. Bien, viene una pequeña dictadura de 6 meses del general Melo, de la cual no me voy a ocupar para no alargar esta exposición. Y llegamos entonces a la guerra civil de 1861-63. Esta guerra civil va a concluir en la famosa Constitución de 1863, que es la Constitución que consagra el triunfo definitivo del ideario liberal en Colombia. Es una guerra que los liberales inician contra un gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez, que había sido casualmente el creador y el fundador del Partido Conservador. Las razones básicamente era que el gobierno de Ospina, que era centralista, no aceptaba la autonomía de las regiones, se inmiscuía en sus asuntos, controlaba los actos administrativos de las autoridades provinciales, y eso finalmente va a llevar a una guerra que la encabeza otro general de la independencia, Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera había sido conservador y había terminado en el liberalismo. Y como liberal va a ser la cabeza de esta guerra civil, como jefe supremo de la guerra, va a derrotar a Ospina, va a tomar Bogotá, va a establecer un gobierno provisional y va a dictar una medida trascendental
como todas las medidas que suelen adoptar los gobiernos liberales en esta época, que es la desamortización de manos muertas. Es decir, se va a expropiar las tierras de la iglesia, que en ese momento en Colombia aproximadamente equivalían a una quinta parte de las mejores tierras del país. Algún sector liberal va a proponer que esas tierras se entreguen a los campesinos pobres, un pago mínimo al Estado a través de créditos, etc. Y otro sector va a proponer, por el contrario, que se someta esas tierras expropiadas a pública subasta. Por supuesto, esta corriente que se va a imponer va a producir que los terratenientes que ya tienen tierras a su haber acumulen más tierra y se produzca una concentración todavía mayor de la tierra en el país, derrotando a la tendencia más liberal, llamémoslo así, que proponía que la tierra fuera entregada a los más pobres. Esta es una de las razones que han llevado a que Colombia tenga el sistema de propiedad agraria más concentrado del mundo. Un 0,4% posee el 60% de la tierra cultivable. Este es uno de los elementos que llevó a esa concentración. Bien, Mosquera entonces es presionado por los liberales para que convoque una convención constituyente porque temen el autoritarismo de Mosquera. Es un hombre autoritario por temperamento, no solamente por ser militar, sino su temperamento es un temperamento muy fuerte. Y entonces los liberales le exigen que convoque una convención constituyente. Esa convención se va a reunir en un municipio de tendencia muy liberal, el municipio de Río Negro, y por eso esa constitución, que es la Constitución de 1863, se va a llamar también la Constitución de Río Negro. Un juicio general sobre esta Constitución lo hace también el profesor Marquardt de la Universidad Nacional que ya habíamos mencionado, diciendo lo siguiente: es indudable que esta Constitución es una de las estrellas de la historia constitucional de América Latina. Esta carta del alto liberalismo puro o radical representa, en perspectiva comparada, nada menos que la máxima expresión del liberalismo del siglo XIX que fuera constitucionalizado en cualquier lugar del mundo. Sin duda alguna, este es un juicio muy radical en torno a la Constitución de 1863 en cuanto a su estructura y orientación federal, liberal. Federal y liberal, porque ambas cosas se dan en esta Constitución. Bien, la Constitución de 1863 radicaliza y profundiza como ninguna otra el federalismo, al punto de que las provincias se van a llamar estados soberanos, y eso significa que pueden establecer relaciones diplomáticas, comerciales con cualquier estado, pueden declarar la guerra o la paz con cualquier estado, y el Congreso de la República va a tener en el Senado la representación de esos estados soberanos con el nombre de Senado plenipotenciario. Es decir, son representantes de estados soberanos los que se reúnen en el Senado de la República a deliberar. El gobierno central, por el contrario, se debilita, y se debilita al punto de que el presidente de la República solamente dura 2 años. Tenemos pues una debilidad muy grande del Ejecutivo frente a una fortaleza muy grande de las provincias y del Congreso en cabeza del Senado de plenipotenciarios. Son los estados los que eligen al presidente, en votaciones internas, claro, con voto universal en cada estado, pero finalmente la decisión mayoritaria de los ciudadanos de cada estado es la decisión del estado, de tal manera que, como son 9 estados soberanos, el presidente de la República debe ser elegido por la mayoría absoluta de esos estados, de esos 9 estados. O sea, debe contar por lo menos con el voto de 5 estados.
Bien, la radicalidad de esta reforma en materia de derechos, prohibición de la censura de prensa en cualquier caso, prohibición de cualquier limitación a la libertad de pensamiento, derecho pleno de movilización, no se requiere pasaporte para entrar o salir del país, por supuesto el famoso derecho de rebelión y el comercio libre de armas para garantizar este derecho. La pena máxima no puede ser los 10 años, habrá siempre juicio mediante jurados, es decir, el pueblo va a ser el juez en los procesos criminales, que es la institución del jurado de conciencia, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, y va a iniciarse en Colombia una institución que la va a caracterizar, que es el control constitucional. Como sabemos, el control constitucional en este momento no existía sino en Estados Unidos, desde el célebre fallo Marbury versus Madison del magistrado John Marshall, 1803. México, después, posteriormente Argentina, finalizando el siglo, introduce el control constitucional, y Colombia lo va a establecer ya en forma definitiva y clara en 1910, en una reforma que se hace a la Constitución del 86. Pero ya aquí, en la Constitución del 63, tenemos los esbozos de esa institución, cuando la Corte Suprema puede anular, dejar sin efecto las leyes de los estados cuando quiera que esas leyes violen la Constitución Federal. Sin embargo, es un control constitucional limitado, como quiera que el Senado de Plenipotenciarios debe ratificar la decisión de inconstitucionalidad que haya decretado la Corte Suprema. Pero ya es el inicio de este sistema de control constitucional que caracterizará al sistema político colombiano hasta hoy. El periodo liberal va a terminar en 1885 como consecuencia de distintos problemas que se van a presentar a propósito de la organización federal del país. Guerras civiles internas, golpes de Estado, las dificultades del desarrollo, porque para construir una obra que comprenda 2 estados hay que pedirle permiso y tiene que haber el acuerdo de los 2 estados, entonces construir ferrocarriles, construir carreteras, construir sistemas telegráficos, todo se enreda terriblemente porque se requiere siempre la voluntad de los estados para que ambos o 3 o más estados puedan construir obras públicas. Y ese radicalismo del federalismo, de los liberales, que no quieren cambiar la Constitución del 63, que no quieren introducir ningún cambio a ese federalismo extremo, va a llevar a que algún sector liberal, encabezado por Rafael Núñez, y los conservadores, en cabeza de Miguel Antonio Caro, se unan y busquen la forma de acabar con la Constitución del 63. Hay una guerra civil que, entre otras cosas, provoca el gobierno central. Núñez provoca a los liberales para que se lancen a la guerra. Esta guerra es la de 1885. Finalmente la guerra la gana el gobierno de Núñez y se produce lo que en Colombia se ha llamado el balconazo. Es decir, el presidente de la República, al anunciar la victoria sobre los liberales, va a decir que la Constitución que él había jurado acaba de regir. Hasta hoy rigió la Constitución de 1863 y entonces decreta su muerte definitiva. Se va a convocar un colegio constituyente con delegados que el presidente Núñez nombra a dedo. Van a expedir una constitución que es la del 86, constitución que va a durar 104 años en Colombia, una constitución que declara que la religión católica es la religión oficial, y le entrega el control de la educación a la iglesia, una constitución muy parca y muy avara en derechos fundamentales, una constitución que es integrista, que considera que todos somos
en Colombia católicos, todos somos blancos, no existen los negros, no existen los indígenas, etc. Y es una constitución que establece un centralismo rígido que ahoga la vida de las provincias, que ahoga la vida municipal. Eso como un juicio general. Esto quiere decir que el proceso liberal en Colombia concluyó. Entramos entonces ahora en el caso venezolano. Venezuela también durante los primeros años de su independencia, después de separarse de la Gran Colombia, que habían sido constituidos como estados Venezuela, Colombia actual, llamada en ese momento Nueva Granada, y Ecuador, se disuelve en 1830, y Venezuela en sus primeros años de independencia, separada de la Gran Colombia, va a tener gobiernos militares que se van a suceder y son gobiernos fundamentalmente conservadores apoyados por los sectores terratenientes, y entonces se suceden generales como Páez, que había sido general de la independencia, amigo de Bolívar y después enemigo de él, Sublet, que también había sido un subordinado del Libertador, y ese va a ser el juego durante los primeros 30, 40 años entre los oficiales de la independencia, Sublet y Páez, que se turnan en el poder. En 1863 comienza lo que se llamó la Larga Guerra, o la Guerra Larga. Es la más larga de las guerras civiles que tiene Venezuela. Como se llama la Guerra Larga, quiere decir que no fue la única, sino la más larga. Es una guerra que comienza en 1859 y va a terminar en 1863. La más sangrienta de todas las guerras civiles. Se habla de que pudieron morir entre 150.000 y 200.000 personas. Esta guerra es una guerra que provocan los liberales contra los gobiernos conservadores que habían dominado hasta ese momento. Ahí aparece un personaje muy importante que en los últimos tiempos ha sido reivindicado por el chavismo, que es el general Ezequiel Zamora, llamado general del pueblo. En esta guerra civil es el director máximo que finalmente muere en ella, con su lema famoso, tierra y hombres libres. Después lo sucede en la guerra Crisóstomo Falcón, y finalmente pues esta guerra federal va a terminar con el triunfo del liberalismo. Después del gobierno de Crisóstomo Falcón habrá una corta guerra civil que se llama la Guerra Azul, que va a llevar al poder a Antonio Guzmán Blanco, un autócrata ilustrado. Guzmán Blanco es un hombre que ha vivido algunos años en Francia, se ha ilusionado tremendamente con el progreso de Francia durante el gobierno de Napoleón III, ha visto la transformación de París con el barón Haussmann, y un poco esa idea del progreso que ha visto en Francia bajo el gobierno autoritario de Napoleón III lo va a trasladar a Venezuela, con reformas liberales, que es lo paradójico. Él va a gobernar primero de 1870 a 1877, es lo que en la historiografía venezolana llaman el septenio, 7 años de gobierno. Después gobernará de 1879 a 1884, que es el quinquenio, y luego de 1886 al 88, el llamado bienio, un gobierno que él no termina. En algunos periodos intermedios gobiernan personajes que él nombra, es el gumancismo sin Guzmán, y todo este periodo pues se va a llamar el gumancismo, en razón del dominio, del predominio que Antonio Guzmán Blanco ejerce en la vida política. Entre las reformas liberales
de Guzmán Blanco, que vale destacar, está la famosa Ley de Instrucción Pública de 1870, iniciando su gobierno, que consagra la educación como una obligación del Estado que debe ser proporcionada a todas las personas, no importa su sexo. Esto es bien interesante porque es por primera vez, creo yo, por lo menos en América Latina, se habla de que las mujeres tienen derecho al estudio, tienen derecho a la educación. Y el texto de la Ley de Instrucción Pública dice lo siguiente: la instrucción obligatoria es aquella que la ley exige a todos los ciudadanos de ambos sexos y que los poderes públicos deberán otorgar de manera gratuita. Después, la creación de la educación pública universal y gratuita. Y otras medidas modernizantes de Guzmán Blanco que sin duda alguna colocan a Venezuela a la vanguardia en su organización administrativa y política con Guzmán Blanco a pesar de su autoritarismo, que es la creación del registro civil, despojando esa función a la Iglesia, la expedición de un código civil que sigue las orientaciones del Código de Bello, sin duda alguna, que es una copia en alguna forma del Código de Napoleón. Se crea la Oficina Nacional de Estadísticas, se crea el Bolívar como moneda nacional, devaluado hoy, establece el himno de la República, el famoso Gloria al Bravo Pueblo, el culto a los héroes y por supuesto al más importante de todos, a Simón Bolívar. Es el que crea el famoso Panteón, donde está enterrado el Libertador. Y todo ello va orientado a crear un sentimiento nacional, el sentimiento de pertenencia a la nación, el himno, la moneda, la invocación a los héroes, etc. Se establece el matrimonio civil y el divorcio, que lo enfrenta a la Iglesia. En algún momento ese enfrentamiento tiene que ver también con el nombramiento del arzobispo de Caracas, en fin. Y dentro de esa confrontación, en algún momento de ella, Guzmán Blanco habla de establecer una iglesia nacional presidida por un jefe supremo que sin duda era Guzmán Blanco. Es decir, un poco reproducir la idea de Enrique VIII en Inglaterra de crear una iglesia nacional presidida por el propio rey. Sin embargo, la confrontación con la iglesia se supera y la idea pues, de una iglesia nacional es desechada. Bien, estas reformas liberales de Guzmán Blanco se ejercen, como lo hemos dicho, dentro de un gobierno autoritario, un gobierno que establece censura de prensa, un gobierno que persigue a los opositores, un gobierno que incluso manda a fusilar a un amigo de lucha que había estado con él en la guerra civil, Matías Salazar. En fin, es un gobierno que no tiene nada de liberal, a pesar de que las reformas que él hace son liberalizantes y modernizantes. Y terminado su gobierno, se abre el camino a las dictaduras bárbaras. La dictadura de Guzmán Blanco pues es una dictadura de un ser ilustrado y entramos a las dictaduras bárbaras de Cipriano Castro de 1899 a 1908 y la más larga y sanguinaria y opresiva que es la dictadura de Juan Vicente Gómez, una dictadura de 37 años. Es decir, acabaron las reformas liberales, acabaron los cambios transformadores que había hecho Guzmán Blanco. Y entramos al caso del Perú. En el Perú, lo mismo que en el resto de América Latina, inicialmente gobiernos conservadores, constituciones conservadoras, etc., hasta el ascenso de el mariscal Ramón Castilla. Igualmente un hombre que venía de la independencia, de las tropas libertadoras, que había estado al servicio del libertador Simón Bolívar, y que hace un gobierno, un primer gobierno sin mayor trascendencia. Hay algunas decisiones de él a favor de los indígenas,
unas instrucciones a los prefectos diciendo que se trate bien a los indígenas, etc. Pero nada radical. Posteriormente viene una guerra civil que él va a encabezar contra su sucesor, acusado de corrupción, y es durante esa guerra civil, algunos dicen que por oportunismo, que decreta las primeras medidas liberales. En primer lugar, suprime el tributo indígena y decreta la libertad de los esclavos. Llega a la presidencia, instaura un gobierno provisional, bajo el cual se convoca una asamblea constituyente, que por primera vez va a ser elegida a través de voto universal, y se expide la Constitución del 56, que es una constitución ciertamente liberal, que va a abolir la pena de muerte, va a establecer la libertad de prensa, va a consagrar el voto universal, con alguna limitación solamente para ser alfabeta o ser alfabeta, en fin, pero pues el primer intento de un sufragio universal. Y después de 4 años de gobierno, Castilla va a dar el salto al conservatismo, va a echar atrás las reformas de esta constitución, va a expedir la constitución de 1860, que va a durar hasta 1919, donde liquida las reformas liberales. Se restablece la pena de muerte, se establece nuevamente el sufragio restringido por razón de fortuna, se consagra la primacía de la religión católica como religión del Estado, etc. Es decir, aquí también terminó el proceso de reformas liberales. En Chile las reformas liberales van a comenzar durante lo que se llamó el periodo liberal, comienza más o menos en la década de los 80, un poco más tarde que los países anteriores, y va a aparecer pues ya por primera vez la consagración del voto universal masculino, la libertad de enseñanza, liberándola de la presencia y de la injerencia de la iglesia, la libertad de prensa, la libertad de reunión y manifestación, etc. Primeras reformas liberales a partir de 1880. Y ya con el gobierno de Domingo Santa María, que va a gobernar entre 1881 y 1886, donde se expiden las llamadas leyes laicas que lo van a enfrentar radicalmente con la iglesia. Es la ley de matrimonio y divorcio civil, es la nacionalización de los cementerios que pasan a ser propiedad del Estado, quitándoselos a la Iglesia Católica, por las razones que ya hemos visto. Se prohíbe el entierro de las personas en templos católicos y hay una verdadera confrontación durísima con la Iglesia Católica. Domingo Santa María, entre otras cosas, también utiliza el fraude electoral para acabar con la presencia de los conservadores en el Congreso. Es decir, es un gobierno también autoritario con reformas liberales. Y el liberalismo va a terminar muy mal con el último presidente liberal, Balmaceda, acusado de corrupción, enfrenta una guerra civil. Este hombre se refugia en la embajada de Argentina y el día posterior al cual se vencía su periodo, pero ya estaba por fuera de la presidencia, refugiado en esa embajada, va a dispararse un tiro y va a suicidarse. Es el fin trágico del periodo liberal, que es muy corto realmente y nada profundo como en los casos de México, Colombia, incluso Venezuela. En definitiva, pues, los avances importantes productos del pensamiento liberal, como la supresión del sistema esclavista, de la pena de muerte, de la libertad religiosa, de las garantías procesales, etc., bajo los gobiernos conservadores o gobiernos liderados por coaliciones entre liberales y conservadores, van a limitar esos derechos, van a morigerarlos y en algunos casos van a suprimir estas reformas liberales. Le van a devolver a la Iglesia Católica su papel protagónico, el control sobre la instrucción pública, se proclamará a la religión católica como la religión oficial, se suprimirá el matrimonio y el divorcio civiles, más tarde volverán a ser restablecidos bajo otras condiciones.
En muchos casos, el sufragio universal vuelve a ser un sufragio restringido y limitado por razones de fortuna o por alfabetismo, etc. El constitucionalista argentino Roberto Gargarella concluye así su juicio sobre la implantación del pensamiento liberal y el constitucionalismo liberal en América Latina con estas expresiones que creo yo resumen bastante bien lo que pasó con estas reformas liberales. Dice Roberto Gargarella: las reformas del radicalismo liberal de mediados del siglo XIX se vieron en definitiva recortadas, matizadas o anuladas en virtud de los acuerdos entre liberales y conservadores a finales del mismo siglo, que dieron lugar a ordenamientos jurídicos excluyentes, poco afectos a la participación popular, que depositaban las decisiones públicas más importantes, como asimismo la última palabra institucional, en órganos que no eran controlados directamente por la ciudadanía y a los cuales el ciudadano común tenía limitado acceso. Este es, según entiendo, el difícil marco constitucional en el que se encuentra inserta todavía hoy nuestra incipiente democracia. Este es pues un juicio que yo comparto sobre el final de estos procesos liberales de reforma en América Latina. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado acompañándonos en este video y espero que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad, a la cual desde ahora los invito muy cordialmente. Muy buenas tardes, muy buenas noches.